Yo creo que es de celebrar el esfuerzo que habéis hecho para estar aquí en este encuentro que vamos a realizar, no solo en la visita del propio Parlamento Europeo, sino que yo creo que lo más interesante es el posterior encuentro, evidentemente, este encuentro que organizamos desde la Secretaría de Europa y desde la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo, que para nosotros yo creo que, bueno, pues será una cosa que queremos que no sea excepcional, sino que a lo mejor al año que viene pues podamos volver a organizar un encuentro de estas características. Yo creo que es un compromiso importante el no solo vernos, el debatir, el ver cómo podemos funcionar y organizarnos mejor, y sobre todo también en qué podemos coordinar de forma conjunta. De hecho, en el encuentro ya veréis, vienen secretarías, no solo viene la Secretaría de Europa o gente de Europodemos, del Parlamento Europeo, sino que van a venir de la Secretaría de Internacional, sobre todo de sociedad civil, de feminismos, o sea que veremos que también ayude eso a que haya una coordinación siempre mejor con lo que es el conjunto del partido. Pero lo primero que quería decir, además del agradecimiento a todos vosotros por estar aquí, evidentemente el agradecimiento a la gente que normalmente no se pone aquí a hablar y no da grandes speeches, pero que sin ellos era imposible. Yo creo que todos los que están, justamente los que no están sentados, son los que trabajan habitualmente en el Parlamento Europeo, los que suelen hacer que este tipo de encuentros sean posibles. O sea, muchas veces cuando veis a un eurodiputado que hace muchísimas cosas, no hay ni supermujeres ni superhombres. Realmente hay buenos equipos con mucha gente invisible que trabaja y que hace posible que se lleguen a muchos sitios. Y yo creo que este encuentro es sobre todo gracias a la gente invisible, no a la gente. Y yo creo que dar a todo el mundo gracias es muy difícil, pero yo creo que es importante dar las gracias también a gente como Miguel Sanz, que ha hecho un trabajo excepcional sin estar currando, sino que sacándole horas y yo lo digo que acabo de tener un crío, sacándoles horas pues a tu familia y demás, pues también organizar esto. Entonces por eso también un especial agradecimiento. Evidentemente también un especial agradecimiento, les voy a quitar el tiempo prácticamente a la visita más protocolaria, y yo no voy a hacer una visita protocolaria, mi intención no era eso, sino era discutir un poco. Yo no me voy a un consejo ciudadano de emergencia, voy a un consejo porque no hay ninguna emergencia, ni crisis, me voy a un consejo ciudadano extraordinario que hemos convocado con la cuestión de Cataluña, que yo creo que daba para más de un consejo ciudadano, evidentemente, y el debate seguramente no estaba en el orden del día, pero seguramente va a sobrevolar sobre el conjunto del encuentro. Yo creo que es importante también ver qué se puede hacer desde el exterior para intentar parar un poco la locura en la que nos estamos viendo de acontecimientos, en donde hay una escalada, yo creo que represiva y autoritaria en el gobierno español, que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo y que personalmente nos tiene, yo creo que muy preocupados. Algunos entendemos o no lo vemos lo que está pasando como una catástrofe, todo lo contrario, sino lo vemos también como una oportunidad de conquistar nuevos derechos y de conquistar nuevas cuotas de democracia y de reinventar la democracia en cierta medida. Y yo creo que sería mejor que lo viéramos así que de una forma catastrofista, ¿no? Yo creo que es muy interesante que nos permita también ir a la ofensiva, no solo en el plano de la movilización, sino también en el plano discursivo, porque a día de hoy parece que las cosas que pasan no pasan, ¿no? Si tú ves a Mariano Rajoy, nunca hubo un referéndum, ¿no? Nadie votó, pero es que hoy abrías el periódico y parece ser que no hubo represión, que no hubo palos, o sea, que todo fue una invención, que más de 900 heridos constatados por Amnistía Internacional pues, nunca existieron. Yo creo que es bastante curioso incluso ver, y desde fuera yo creo que se tiene una perspectiva que desde dentro a veces es más complicada, ver la prensa internacional y ver la prensa en el Estado español. Yo creo que es también muy curioso en ese sentido el contraste, que no solo ha pasado en este caso, que hemos tenido otros muchos casos, por desgracia, en donde ha habido un desfase tan grande de noticias entre lo que se daba en el Estado español y luego lo que veíamos fuera. Y yo creo que es muy importante reflexionar sobre todo lo que está pasando y no verlo, lo vuelvo a decir, no verlo con dramatismo, sino verlo como una oportunidad. Evidentemente, yo creo que no nos vamos a engañar, también está habiendo un rebrote no solo autoritario por arriba, sino también un rebrote autoritario por abajo importante. Estamos viendo cada vez más concentraciones
que mezclan una supuesta búsqueda de la unidad de España con elementos de extrema derecha, yo creo que bastante preocupantes. Eso lo estamos viendo. Yo creo que fue especialmente significativo lo que nos pasó a nosotros, más de 470 parlamentarios en Zaragoza, donde fuimos rodeados directamente por un grupo de extrema derecha, más de 500 personas, y delegación de gobierno no solo hizo nada, sino que dijo que estábamos provocando. Estábamos provocando, pues nos reuníamos en Zaragoza para intentar buscar una salida dialogada a lo que está pasando ahora mismo, este conflicto, que para mí, vuelvo a repetir, no es un conflicto de España, sino es un conflicto, yo creo, casi democrático. O sea, no es un conflicto catalán, yo creo que es un conflicto de España en su conjunto. Es una cuestión más allá de independencia o independencia no, yo creo que es una cuestión democrática y que en ese sentido hay que darle una salida. Y por eso lo que estamos planteando sobre el tema del diálogo, que yo creo que sería bueno que cuanta más presión también se haga desde fuera, para entender que las cuestiones políticas se resuelven de forma política y se resuelven sentándose y dialogando, yo creo que sería importante también desde el exterior que, bueno, pues seguramente en el encuentro lo veréis. Pero tampoco puede esto centrar el conjunto del encuentro. Yo creo que es muy importante ver una perspectiva europea que normalmente solemos estar... en el Estado español suele estar muy poco presente, y yo creo que eso es un déficit que la política española tiene, a diferencia de otros países, en donde yo creo que el aspecto europeo está mucho más presente. Es curioso, por ejemplo, ir al Congreso de Die Linke, que lo realizaron este año, y ver que uno de los debates centrales era qué postura tenía Die Linke sobre Europa. Uno de los elementos centrales de división incluso y de debate más enconado dentro del partido. Eso en España, no en Podemos, en ningún partido, la postura sobre Europa desata esos debates que yo creo que sí que tendrían que desatar, por lo importante que entiendo que es Europa, no solo para España, sino incluso para una fuerza emergente como Podemos. Y yo creo que es muy importante también entender cuál es nuestro papel y sobre todo muchas veces que lo que la gente espera de nosotros como una fuerza diferente a lo que había en el conjunto de Europa. Y yo creo debatir sobre eso, a mí sí que me parece un espacio, este encuentro, muy importante. Sobre todo porque entiendo que la deriva autoritaria que estamos viendo ahora mismo en el Estado español no es exclusiva del Estado español. Yo creo que hay que hablar de una deriva autoritaria en el conjunto de Europa y que estamos viendo cada vez más elementos de populismo punitivo, elementos de cierto populismo xenófobo, de la construcción de la Europa fortaleza, que va más allá de las organizaciones de la extrema derecha en Europa. Hay que ver cómo en cierta medida la extrema derecha está gobernando desde el centro Europa, que a mí es una cosa que me parece muy importante, cómo su agenda está marcando la agenda institucional y la agenda política sin ni siquiera estar en los gobiernos. Y yo creo que algunos sociólogos franceses lo llaman la lepenización de los espíritus. A mí me gusta hablar más ahora también de cómo gobiernan la extrema derecha desde el centro, ¿no? Porque al final están gobernando una especie de gran extremo centro, que dice Tariq Ali, que es lo que también se conoce como la gran coalición, ¿no? Una gran coalición que cierra dos papeletas, a veces tres papeletas, pero realmente una única política. En lo económico hasta ahora, pero también empiezan a juntarse también cada vez más en lo social y en elementos de libertades políticas, y yo creo que es muy importante. Y ver cómo todo esto está atravesando una crisis brutal del proyecto europeo. Y yo creo que también nosotros tenemos que ser conscientes del momento de crisis en la que vivimos, que yo creo que es mucho más allá de una crisis económica, que evidentemente hay. Yo creo que una crisis económica que se hace en cierta medida se acentúa o se exacerba con la institucionalización de las políticas de austeridad dentro de los propios tratados. Ayer en el Parlamento Europeo teníamos plenaria de Estrasburgo, por eso tenéis esto prácticamente tan vacío, ¿no? Estábamos debatiendo cómo el pacto fiscal, ahora, con la salida del Reino Unido, se quiere meter dentro de los tratados de la Unión Europea. ¿Os acordáis de la reforma de la Constitución española, esa reforma express? Vale, pues eso es la concreción del pacto fiscal en nuestra Constitución. Uno de los elementos. Y en cierta medida esa consagración de las medidas austeritarias vienen desde los tratados de Maastricht. Y ver cómo eso ha ido evolucionando y al final lo que hace es institucionalizar cada vez más la austeridad como la única política social y económica posible dentro de la Unión Europea. Y yo creo que eso es un elemento muy preocupante y un elemento
que yo entiendo que es uno de los principales sabotajes del proyecto europeo. Porque a mí me gustaría separar tres cosas: Unión Europea y proyecto europeo. O sea, que algunos estemos en contra de la actual Unión Europea, no es que estemos en contra de un proyecto europeo, todo lo contrario, sino que creemos que se está saboteando un proyecto europeo con políticas cada vez más alejadas de las necesidades sociales de la ciudadanía e instituciones cada vez más alejadas también de la propia ciudadanía. Y que eso, las políticas de austeridad, las políticas neoliberales, desde Maastricht hasta ahora, lo que han hecho es sabotaje, es un sabotaje realmente de ese proyecto. De hecho, de las ideas de Alterio Spinelli yo creo que queda a la puerta, que tenéis justamente por donde estabais, ¿no? O sea, realmente queda muy poco, por ejemplo, de esa otra Europa más federalizante, más social, ¿no? Que yo creo que es muy importante nunca confundir una crítica a la deriva de la Unión Europea con euroscepticismo, ¿no? Yo creo que eso... Y sobre todo, ver en el momento en el que cada vez se están como concatenando diferentes crisis dentro de la Unión Europea. Yo creo que una de las crisis más importantes, además, que hemos visto que esta legislatura casi como que nos han atravesado, ¿no? Desde el nacimiento de Podemos, como si nos hubieran atravesado. Realmente, por cierto, Podemos nacimos en unas elecciones europeas, y yo creo que no es tampoco solo casual, ¿no? Como la crisis del referéndum, por ejemplo, de Logi. O sea, no sacar lecciones de lo que pasó en Grecia, sacar lecciones del primer gobierno que intentó enfrentarse realmente a las políticas de austeridad y cómo los trató las instituciones de la Unión Europea y cómo respetaron el mandato popular de una mayoría de un pueblo que votó en contra, y lo que hicieron fue ponerle un memorándum aún peor de lo que habían hablado, humillando y dando golpes de Estado sin necesidad de tanques, porque para eso se tenían bancos. O el ELA. Eso que, no sé si sabéis, os sonará que ahora quieren crear una especie de FMI europeo, ¿no? Es la institucionalización del ELA, que fue uno de los mecanismos de control bancario que generó el corralito dentro de Grecia. O sea, lo digo, es una forma de institucionalizar las políticas de coerción, sobre todo contra países que intenten hacer otro tipo de políticas económicas dentro del marco de la Unión Europea. Digo porque muchas veces se habla con nombres abstractos, pero hay que ver lo que generan luego esas políticas de forma concreta. Y eso nos lleva, por ejemplo, a ver una frase terrible que dijo el portavoz del Partido Popular Europeo, Weber, alemán, justo después de la aplicación del tercer memorándum en Grecia, en el debate de la Unión. Weber nos dijo que terminó su discurso diciendo: el ejemplo de Grecia demuestra que no es posible un gobierno de izquierdas dentro de la Unión Europea. Tome nota Grecia, tome nota España, tome nota Podemos. Eso fue justamente en el septiembre previo a las elecciones del 20 que tuvimos en España. Era un mensaje muy claro, pero era un mensaje muy realista. Lo que demuestra la poca capacidad de hacer políticas, en cierta medida, incluso desde un punto de vista contracíclico keynesiano, o sea, no ni siquiera especialmente rupturistas. De hecho, al final nos lleva todo esto a un elemento central. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Porque parece ser que quedarse simplemente en la Unión Europea es asumir la gestión neoliberal, y salirse, quien lo propone justamente es la extrema derecha, con un repliegue identitario, nacionalista, xenófobo, ¿no? ¿Cuál es la opción? Pues yo creo que hay que construir un camino alternativo que defienda un proyecto europeo, que defienda un proyecto europeo en positivo, y eso solo pasa en cierta medida por la desobediencia a elementos centrales de lo que suponen ahora mismo la arquitectura de la Unión Europea. Entonces, nos puede sonar como muy grandilocuente el tema de la desobediencia. Bueno, el gobierno portugués está haciendo desobediencia ahora mismo, justamente para aplicar medidas contracíclicas dentro del marco de la Unión Europea, y no le está yendo tan mal. No le está yendo tan mal. El problema es que yo creo que tendría que ir más allá. Porque es verdad que, a la vez, lo está haciendo sin que se hable mucho del endeudamiento también del gobierno portugués. Yo creo que se puede ir más allá de lo que están haciendo.
pero se está demostrando que sí se puede. El problema es, bueno, el gobierno de Rajoy lleva 5 años desobedeciendo a la Unión Europea, o sea, lleva 5 años saltándose el techo de déficit, no pasa nada. Depende también de las correlaciones de fuerzas y el problema no es desobedecer, sino desobedecer ¿para qué? ¿Y cómo? Yo creo que eso es lo interesante y sobre uno de los temas que yo creo que se podría discutir mucho. De hecho, los países de la Unión Europea llevan desobedeciendo los mismos tratados que han firmado históricamente sobre una de las principales crisis que nos han atravesado, después justamente del oji griego, que es la crisis de refugiados, la crisis de fronteras, y en cierta medida lo que yo podría entender como una crisis no de refugiados, sino de refugio y de derechos. De hecho, la crisis que hemos visto con el aceleramiento de la construcción de la Europa fortaleza y con políticas de xenofobia institucional, de cierre de fronteras y de incumplimiento de tratados, yo creo que en cierta medida lo que ha demostrado también es una crisis del proyecto político y moral y un cierto naufragio con todas esas muertes en el Mediterráneo que podrían haber sido evitadas y que son directamente relacionadas con nuestras políticas públicas. Políticas que venían de antes, o sea que yo creo que la construcción de la Europa fortaleza no es de ahora, sino que se ha acelerado en los últimos años, ¿no? Yo creo que eso es importante. A mí siempre me gusta ver los presupuestos, para ver dónde la gente pone más interés político, no simplemente las palabras. Frontex, desde su nacimiento hasta ahora, ha aumentado en un 6.200% su presupuesto. Yo creo que demuestra muy bien, ¿no?, cómo se han ido construyendo también los intereses, cómo se han ido construyendo también esta Europa que cada vez además hace un elemento de construir barreras tanto visibles. Desde el 2015 hasta ahora se han construido más de 14 vallas o muros de más de 100 kilómetros en Europa, pero es importante, sitios donde no pasaba un solo refugiado, un solo migrante, una especie de populismo de la valla que yo creo que atenta directamente incluso contra los tratados firmados que tenemos, no solo con estas vallas, sino con la externalización de fronteras con acuerdos vergonzantes como el de la Unión Europea con Turquía, acuerdos, por cierto, donde la marca España está muy patente. De hecho, nosotros llevamos externalizando nuestras fronteras a Marruecos durante muchísimos años, no solo a cambio de mucho dinero, sino de olvidarnos de unos refugiados como son los saharauis y su derecho a la libre autodeterminación en el Sáhara, o incluso el Plan África, que nosotros también aplicamos justamente cuando el gobierno Zapatero. Lo digo porque tanto el gobierno popular como el gobierno Zapatero justamente han aplicado una política migratoria muy similar. Política migratoria que acaba de ser otra vez más justamente denunciada, y nos ha dado la razón el Tribunal Superior de Justicia Europea diciendo que las devoluciones en caliente son ilegales. Esas devoluciones en caliente que metieron por la puerta de atrás dentro de la llamada ley Mordaza. Nuestra pregunta justamente al comisario Avramopoulos de Inmigración ha sido, bueno, vale, el TJUE lo ha declarado ilegal, vale, ¿qué va a hacer la comisión para que lo cumpla el Estado español? Bueno, esperamos su respuesta. Las dos últimas preguntas, por ejemplo, sobre el tema de derechos humanos en la frontera del Tarajal en relación a las porteadoras, directamente no nos han respondido, superando con creces el límite de 2 meses que tiene la comisión para responder a nuestras preguntas, porque no saben qué responder. Y de hecho les hemos llevado a la Comisión de Derechos Fundamentales, a la Comisión del IBE, justamente a que tuvieran que decir por qué no nos respondían, y decían que, bueno, que no nos podían dar respuesta. Eso es lo que estamos viendo, pero todo esto ha llevado a que pasemos de un año donde un referéndum planteaba una Europa diferente, una Europa sin austeridad, y fue aplastado, a un referéndum como el Brexit. Un referéndum que era algo distinto al OJI, y que creo que tiene mucho que ver. Incluso si a lo mejor se hubiera dado una respuesta diferente al OJI griego y al referéndum en Grecia, a lo mejor el Brexit no hubiera sido así también, Y yo creo que es importante ligar ciertos elementos, porque en el Brexit justamente se produce uno de los elementos que a mí me parecen más preocupantes, que es como las políticas de austeridad o las políticas de la Europa fortaleza generan un sentimiento de xenofobia política. Pero es que las políticas de austeridad generan un elemento de xenofobia económica, de matriz económica. Es que las políticas de austeridad no solo generan
recortes de derechos no solo generan desigualdad, sino generan un sentimiento de escasez, según los estudios, entre el 80% de la población europea. En esos sentimientos de escasez se construye un elemento de expulsión. ¿Por qué? Porque no hay para todos. Y si hay un sentimiento de que no hay para todos, para que haya para mí, hay que expulsar a una parte de la población. Y esos sentimientos construyen el America First, o los franceses primero, o los alemanes primero y los europeos primero, que dijo Weber en el último debate de la Unión, el portavoz del Partido Popular Europeo. Esos sentimientos de xenofobia económica, esos sentimientos de xenofobia política que las propias políticas públicas de la Unión Europea construyen entre la sociedad, son lo que está dando gasolina política a la emergencia de una pujante extrema derecha en el conjunto de Europa. Que yo creo que es otro de los elementos centrales que vais a ver en este encuentro. Pero es que esa extrema derecha, que hay que ver que ya somos Portugal y España los dos únicos países que no tenemos un partido de extrema derecha con representación parlamentaria. Otra cosa es que podamos tener diputados de extrema derecha en el Parlamento, que no es lo mismo. Y es muy importante, no es lo mismo. Y hay que entender por qué en España y en Portugal no pasa. Y hay que entender cómo en cierta medida el 15M quemó las posibilidades de la construcción de una fuerza de extrema derecha en Europa y las mareas. Y en cierta medida lo quemó porque lo que hizo fue cuestionar no quién tenía acceso al reparto, sino el propio reparto. Cuestionó a las verdaderas problemáticas de los que estaban generando la escasez de recursos para el conjunto de la población. Y yo creo que esto es fundamental como lección, no para España, sino para el resto de Europa. Y cuando nos enfrentamos a las políticas de austeridad, nos estamos enfrentando también a la extrema derecha y a la emergencia de la extrema derecha. Porque luego podemos tener lecturas terriblemente erróneas, como ha hecho el establishment, por ejemplo, en España, con la emergencia de por primera vez una fuerza de extrema derecha en Alemania. De hecho, varios columnistas del país decían: Merkel ha pagado su solidaridad con la emergencia. Como si que Merkel, no su solidaridad, sino que Merkel durante un tiempo cumpliera los tratados que tienen firmados los 28 países miembros de acogida y los respetara, eso supusiera directamente la emergencia de una extrema derecha en Alemania. Bueno, miremos dónde han sacado la mayoría de los resultados. AfD, sus mayoría de resultados los saca justamente en el este, donde es la segunda fuerza. En el este es donde menos refugiados y menos migrantes han llegado a Alemania. Pero en cambio, donde las cuotas de desigualdad, de precariedad y las políticas neoliberales han hecho más daño. Es curioso, es curioso. Nadie habla de austeridad, pero sí nos quieren poner en el centro justamente a los refugiados y a los inmigrantes, no desde la extrema derecha, sino incluso desde los voceros del establishment, ¿no? Yo creo que hay que entender que también, y con esto quiero ir terminando, que el sistema de partidos en Europa está cambiando, se ha roto. Yo creo que la configuración de ese gran extremo centro ha reconfigurado y ha roto ese sistema de partidos nacido después de la Segunda Guerra Mundial, ese bipartidismo, incluso en algunos países, pues, 3 partidos liberales, socialistas y democristianos. Eso se ha roto, está saltando cada vez más por los aires y se está generando una polarización entre el dentro y el afuera, entre el dentro del sistema y el afuera del sistema, entre el establishment y el anti-establishment. Y lo estamos viendo que esa polarización no es tiene una fuerza similar en lo electoral a los años 30, pero no tiene nada que ver con los años 30, porque es mucho más compleja y se puede dar entre ese extremo centro o la derecha y la extrema derecha, no entre comunismo y fascismo como pudimos ver en los años 30, ¿no? La historia no se repite, pero evidentemente vemos cómo eso está desmontando los principales partidos y sistema de partidos. Hemos visto que en Holanda el Partido Socialista sacó el peor resultado de su historia. Vimos cómo en Francia el Partido Socialista sacó el peor resultado de su historia. Vimos cómo en Alemania el Partido Socialista sacó su peor resultado de la historia. Seguramente en Austria, según las encuestas, veremos cómo el Partido Socialista saca el peor resultado de su historia. De hecho, este año lo único que escuchamos es el Partido Socialista ha sacado el peor resultado de su historia. Bueno, Corbyn ha sacado el mejor resultado en los últimos 20 años.
El Partido Socialista Portugués, en las últimas elecciones del fin de semana pasado, en las elecciones municipales, ha sacado el mejor resultado de su historia. Creo que nos debería de hacer reflexionar justamente de lo que verdaderamente está pasando, para entender y tener claves para actuar políticamente en este marco tan complejo que se está construyendo en Europa, en donde vamos a tener, yo podría decir, una especie de revuelta electoral, no una revuelta social, una revuelta electoral donde el voto de protesta se va a ir expresando de diferentes formas. Yo creo que todo esto nos da para debatir muchísimo, evidentemente para más de un encuentro. Yo solo quería apuntar una serie de elementos que estamos viendo tanto en el Parlamento Europeo, en la delegación de Podemos, como estamos viendo desde la Secretaría de Europa, que nos parecen interesantes. Cómo actuar en los círculos en exterior, yo creo que es un tema fundamental, pero también cómo coordinarnos con las diferentes instancias del partido, con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Español. Yo creo que ya se lleva haciendo desde hace tiempo. Todo lo que sea mejorar esa dinámica, yo creo que bienvenido sea. Todo lo que sea debatir en común y poder ir tomando opciones, yo creo que es una muy buena opción. Todo lo que sea coordinar pues, concentraciones, como ya hemos hecho ante las embajadas españolas, no solo por temas del voto rogado, sino por lo que está pasando en Cataluña, por otras muchas cosas, bienvenido sea. Todo lo que sea sumarnos a campañas que están intentando construir puentes y no muros, que también vamos a hablar sobre ello, pues bienvenido sea. Y simplemente daros las gracias por estar aquí, disculparme, porque al final, después de mucho tiempo trabajando, pues algunas personas nos vamos a tener que ir en este caso al Consejo Ciudadano, y no vamos a poder estar aquí para hacer estas reflexiones de forma conjunta, pero se queda otra muchísima gente y maravillosa gente para que lo podamos hacer y luego lo podamos sobre todo materializar y trasladar en políticas concretas, que yo creo que es lo más interesante. Muchas gracias.